Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a proceder a la lectura, como viene siendo habitual estos últimos días, pero es una lectura que el artículo está escrito por Julio Horacio Calderón. Es un psicólogo social y nos hace la siguiente pregunta o la siguiente reflexión en esta lectura a la cual voy a proceder. Y es así: ¿tengo un psicópata a mi lado? ¿Cómo lo identifico? No es muy difícil darse cuenta siempre y cuando no te encuentres bajo el embrujo de un psicópata. No necesariamente se muestran o son violentos, pero sin duda sí son manipuladores, narcisistas, y no soportan las decepciones cuando se proponen cualquier acción en sus vidas, pues todas deben ser realizadas en concepción con su manipulación y su deseo. La personalidad de un psicópata hace que tratemos de entenderla porque no tiene similitud con otras, es decir, dos personalidades psicopáticas nunca son iguales. Demuestran acciones poco comprensibles. Lo importante es comprender si aquel a quien denominamos psicópata es un enfermo o simplemente es un individuo malo, odioso, o hasta un asesino que disfruta de lastimar a las personas que lo rodean o forman en algún modo su círculo más cercano. Hasta aquí puede sentirse una cierta curiosidad o tal vez odio ante la identificación de un psicópata, ya que el corre, ve y dile de la gente, los medios, principalmente la literatura, las películas de impacto o de suspense, dieron la posibilidad de interpretar cómo pueden ser, aunque en este caso es muy ficticio en todos los aspectos a que ellos se refieren. Pero si circunstancialmente sale a la luz en las noticias, en los periódicos, un hecho de gravedad llevado a cabo por un presunto psicópata, inmediatamente lo que haremos es sentir un rechazo por su actitud y hasta tener odio por la maldad que pueda desplegar con sus acciones, mientras que en el cine solo nos mueve la curiosidad, despertará más ánimo de ver contenido para determinar exactamente cómo ocurren las cosas. Pero mal camino para interpretar en la vida real, pues puede costarnos más de lo que una persona puede imaginarse. Y la pregunta que surge es que si todos los psicópatas son asesinos. Evidentemente, después de todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos reflexionado referente a esto, y con esta lectura y a estas alturas deberíamos entender de qué estamos hablando, y por ello es necesario volver a preguntarnos tantas veces como sea necesario qué es realmente la psicopatía, porque hay mucha gente que todavía sigue sin saber lo que es la psicopatía y confunden la velocidad con el tocino, y hay ya que por fin empezar a abrir los ojos, porque cada día están habiendo muchas más víctimas al respecto. Pero volviendo a la lectura y formulándonos la pregunta de qué es exactamente la psicopatía, la respuesta textual dice que es un trastorno de personalidad caracterizado tanto por la falta de afecto, remordimiento y empatía, como por la seducción, manipulación y utilización del otro. Este trastorno no es aplicable a la identificación inmediata como puede accederse a otros problemas psicológicos, y por ende no todos los que lo tienen actúan de igual manera.
Me refiero a que mientras que un individuo puede actuar de forma violenta o explosiva, otro, bajo las mismas características vivenciales, puede tener tendencia violenta, pero solo expresarla en forma de manipulación o sin expresión de respeto por otras personas. Entonces, los rasgos de personalidad pueden darse en individuos a los que podríamos denominar normales, pero que evidencien la necesidad de ser aceptados por el entorno o por cualquier grupo que los acepte como parte del rebaño, y lo consiguen con una forma manipulativa de relacionarse. Son narcisistas y egocéntricos, pero sobre todo, no nos olvidemos, son carentes de emociones. A estas alturas, después de tanto y tanto hablado sobre este tema, ya tenemos claro que la personalidad de un psicópata no obedece a una enfermedad orgánica como por ejemplo la esquizofrenia, y que de esta manera sí tenemos a uno a nuestro lado, quizás ni cuenta nos demos hasta que esa persona, ese psicópata, dé rienda suelta a su lado malévolo o solo muestre su falta de apego y empatía por los demás. El perfil del psicópata no podemos argumentar de alguna manera la existencia de relación entre factores genéticos y la presencia de este trastorno psicopático, como venimos refiriéndonos en los párrafos que hemos ido leyendo arriba. Porque sería coherente tomar en cuenta que las experiencias vivenciales, todas aquellas cuestiones traumáticas situacionales de allá y entonces, podrían tener una relación que fuera directa con el aquí y ahora del sujeto. Como ejemplo podríamos citar un individuo maltratado en su niñez por parte de sus padres o incluso de sus cuidadores. Aquí se fijan los rasgos de personalidad, y al no poder manifestar los sentimientos de temor u odio que crece contra sus padres por el maltrato injustificado, llegan a presentar un desprecio hacia los animales, a los que sí pueden maltratar. Por tanto, la violencia vivida en la infancia sí se correlaciona con el carácter psicópata en la edad adulta, así como con un carácter antisocial, donde la empatía desaparece totalmente. Así, debemos concientizar que entre los múltiples factores que predisponen al desarrollo de una personalidad psicópata, el abuso y el maltrato desde la infancia resulta quizás un pilar indiscutible para podernos acercar a determinar la presencia de dicho trastorno. Quizás en el momento de ahora, en este punto de la lectura, podríamos preguntarnos, ¿un psicópata nace o se hace? Pero quien me ha escuchado en multitud de ocasiones, siempre he planteado esta pregunta. Y cuando tratamos el caso de Hammer, también estuvimos hablando de si nacen o si se hacen. Pero volvemos otra vez y vamos a tratar, o voy a tratar con esta lectura, de intentar dejarlo un poco más claro si cabe. La respuesta es que todas aquellas personas con psicopatías no nacen ni se hacen. Esta cuestión lleva una mezcla de varios factores, es multifacética y determinada por la interacción del ambiente, del aprendizaje y de las experiencias de la vida de cada uno. Podríamos estar hablando en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde enmarca la psicopatía y la sociopatía dentro de los trastornos de la personalidad como un subtipo de trastorno de la personalidad antisocial,
pero que viene descrito desde lo meramente conductual, ¿eh? Con esto hay que considerar también los trastornos de la conducta, con emociones prosociales limitadas, con cleptomanías e incluso con piromanías. Por ello, a pesar de que muchas veces son considerados como un mismo trastorno, la psicopatía y el trastorno psicopático antisocial no son iguales. De hecho, hay factores causales diferentes entre uno y entre el otro. Por lo que no todas las personas con un trastorno de personalidad antisocial son psicópatas, no, ni mucho menos. Ahora, el constructor de psicopatía puede incluir rasgos de varios tipos de trastornos de personalidad. Además, hay que contar con que, aunque se indique a partir de los 15 años, la gama de rasgos psicopáticos interpersonales, afectivos y conductuales se ha identificado de manera confiable en las primeras etapas del desarrollo. Y nuevamente damos a las claras la idea de que el abuso infantil y el maltrato en la infancia son pilares del desarrollo del futuro psicópata. Pero como decía al inicio, el título de la lectura de este artículo, la pregunta era cómo darnos cuenta que estamos conviviendo con un psicópata. Podríamos decir muy claramente que por su conducta manipulativa. Suelen manipular a la pareja para hacerla creer que sin ellos no son nada. Crean una necesidad, deterioran la autoestima del otro, fomentan la dependencia emocional. Y claro, de esta manera ellos terminan siendo el centro del universo personal de la persona o de las personas que tienen a su lado, y radicalmente las reducen a creer que sin su presencia no pueden vivir y que valen menos que basura. Además, en torno al trabajo, ciertamente abundan los psicópatas, que son aquellos que manipulan a sus compañeros o a los empleados para conseguir su objetivo. Son una parte identificables en el medio laboral por buscar siempre destacarse, ya que ellos se consideran o ellas se consideran que son los mejores en todo. Como podemos observar en esta lectura, los psicópatas no siempre son asesinos ni tienen una tendencia violenta, pero sí suelen tener rasgos narcisistas y manipuladores, y según en qué tipo de relaciones se encuentren o intereses persigan, pueden destruir a quienes tienen a su alrededor. A todo esto, que esta lectura que estoy llevando a cabo, deberíamos, como siempre digo y no me cansaré de repetir, que ahí debemos siempre mencionar cualquier nota y cualquier estudio que el doctor Robert Hart, que como sabéis es una de las figuras de máximo renombre dentro del mundo de la psicología criminal, y de hecho fue él quien elaboró una de las escalas más importantes para el diagnóstico de la psicopatía, que es precisamente la escala de evaluación de la psicopatía de Hart, como bien es conocida, en el cual él nos relata y nos dice exactamente cuál es el comportamiento antisocial y delictivo, y nos dice que precisamente es un criterio de diagnóstico necesario para poder determinar la psicopatía. Es recomendable quien pueda y le interesen este tipo de lecturas, que sean de su interés o porque hayan vivido, sean víctimas y hayan vivido con este tipo de personas, con estos trastornos de conducta
de personalidad, es aconsejable tener como un libro de cabecera, porque tal vez así reconocerían más fácilmente el tipo de persona que tienen a su lado. Esto ya es cosecha propia, ¿eh? Sigo con la lectura. Ahora, como podemos distinguir entre maldad y enfermedad cuando hablamos de psicópatas, abiertamente son gente que distinguen el bien y el mal y eligen libremente hacer el mal. Pero, ojo, no son enfermos. Vinieron así ya de fábrica. No tienen remedio, son malos. Y como ejemplo podemos citar el crimen de Carolina Aló a manos de Fabián Tablado en 1996, donde le propinó 113 puñaladas a su novia. Y os preguntaréis, ¿acaso por celos? ¿Cuál fue el motivo? Pues quizá por hacer sentir al padre de la víctima que él tenía el poder de hacer lo que quería y no podría alejarla de él. Entonces, para que prevaleciera siempre que él, el psicópata, este Fabián Tablado, era el que podía disponer de la vida de esa víctima. Nunca llegó a decir cuál fue la razón por la cual la asesinó. Le dio esas 113 puñaladas. Simplemente Tablado quiso infligir tanto dolor a su novia como a la familia de ella, que terminó asesinando a quien más quería, a Carolina, a su novia, pero para infligir eso que os he dicho, el dolor tanto a ella como a su propia familia. Ahora ha llegado el momento que se cree que son enfermos para el criterio de la ciudadanía, porque la etimología de la palabra significa enfermedad de la mente. Psico quiere decir mente, y patía, enfermedad. O sea, locura en el lenguaje de la calle. Por eso la gente estima que los psicópatas son enfermos, o lo que es lo mismo, que la maldad es una enfermedad. ¿De verdad se puede creer que los individuos como este tal Tablado, este Fabián Tablado, sea un enfermo? No. Este Tablado simplemente era malo, y quizá los haya peores, pero mucho peores. La naturaleza del mal de los psicópatas puede definirse como la falta de empatía. Y esta es una característica que comparten todos los psicópatas, la incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. Por lo tanto, no es una enfermedad, es una forma de ser que no tiene tratamiento alguno. Aunque resulte repetitivo, tanto los psicópatas criminales como los subcriminales son plenamente responsables de sus actos. Saben perfectamente lo que hacen y por qué lo hacen. Y lo hacen voluntaria y libremente. Por lo tanto, son responsables de sus actos. No son enfermos. No tienen tratamiento. Y lo peor, no tienen solución. El paso del tiempo, solo eso cambia o modifica sus apetitos y su carácter, pero siempre y cuando no tengan una nueva motivación. Tras verificar distintos teóricos que tratan lo que es las características o los rasgos de la personalidad narcisista, vamos a enumerar, como venimos haciendo en otras ocasiones, 20 indicadores que nos acerquen más, que nos acerquen más a que podáis entender
realmente las señales de los psicópatas conforme a sus aspectos interpersonales, a sus aspectos afectivos y a sus aspectos conductuales. Estas características, estas 20 características, podemos comenzar a enumerarlas como la gran capacidad verbal y el encanto subyugante, la autoestima exagerada, la necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento, mentir de forma patológica, comportamiento malicioso y manipulador, carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento, afectividad con una respuesta emocional superficial, carencia total de empatía, con una crueldad y una insensibilidad fuera de lo normal, estilo de vida parasitario, falta de control sobre la conducta, vida sexual promiscua, historial de problemas de conducta desde la misma niñez, falta de metas realistas a largo plazo, actitud impulsiva, comportamiento irresponsable, incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus propios actos, historial de muchos matrimonios de corta duración, tendencia hacia la delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y, como no, para finalizar, la versatilidad para la acción criminal. Y con esto, con estas 20 características que acabo de enumeraros, pues podíamos como final indicar que los puntos débiles de los psicópatas existen y están sobre todo relacionados con su propio ego y su alta autoestima, aunque luego no son nadie. El ego sí, pero la autoestima de alta, nada. Ahora bien, no toleran que se les pongan impedimentos para alcanzar sus fines, porque se llevan a cualquiera por delante sin mirar cómo, cuándo y de qué manera. Porque todo aquello que se interponga entre su propósito y ellos le crearán una intensa frustración. Por eso decía que si al creárseles esa intensa frustración cuando algo se les interpone a conseguir sus propias metas, entonces esa alta autoestima de la que hacen creer al mundo que tienen, no son nadie, se vienen abajo inmediatamente. Y aquí damos por finalizado la lectura que nos ha hecho este psicólogo, como bien os he dicho, Julio Horacio Calderón, al cual evidentemente creo que esta lectura os puede servir para que ya, de verdad, no me gustaría reincidir tantas veces en lo que es la psicopatía, pero creo que es fundamental porque en la sociedad actual en la que estamos viviendo, evidentemente y obviamente, cada día hay más gente sin escrúpulos, sin preocuparse por el dolor que pueden causar a sus semejantes. Es gente que no les importa la gente que tiene a su lado, ni lo que sufran, ni nada. Al contrario, ellos disfrutan, un psicópata disfruta viendo sufrir a su contrario. Y si no lo consigue, ahí es cuando se crea en esa frustración que os he mencionado finalmente. Pero llegados a este punto, espero que no os haya aburrido demasiado, y con esta reiteración de estas lecturas, pero
De verdad, creo que finalmente esto puede ayudar a muchas personas, como dije anteriormente, a identificar lo que tienen a su lado, lo que tienen sus esposos, sus hijos. Es difícil entenderlo, pero cuando realmente ya llega un límite en el que no se puede permitir más el dolor que nos están infligiendo, hay que decir basta. Y como bien refería a la lectura, ellos no tienen consideración ninguna con las víctimas, en absoluto. Entonces, cuando la víctima ya es capaz de reconocer, lo mejor es huir, es salir de ese entorno. Y bueno, muchísimas gracias por estar escuchando esta lectura, además de, bueno, pues mis opiniones al margen de la lectura que he podido aportar. Desearos a todos y a todas un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Hasta muy pronto y espero encontraros muy pronto ante una cámara. Muchísimas gracias. Chao.